últimos años en las jornadas llevamos incidiendo especialmente a través de encuentros, mesas redondas y conferencias sobre la figura del guionista, porque siempre nos ha parecido, sobre todo a partir de los 90 o con determinado tipo de imagen predominante, que había quedado en un segundo plano de cara al espectador, aunque eso se ha revertido en los últimos años, sobre todo en industrias como la norteamericana, pero que en España, con esto de que el trozo del pastel a repartir muchas veces es más pequeño y que a todo el mundo le enseñan a escribir en el colegio, dice, bueno, yo más o menos para lo que cobro me hago yo mi historia y más o menos me lo quedo todo. Entonces la figura del guionista pasó unos años de travesía por el desierto, salvo algunos valientes y algunos nombres así un poco más excepcionales. Pero en los últimos años, por suerte, parece ser que esto no es tanto así, hay algunas resistentes, cada vez hay más gente joven también que empieza, las escuelas se empieza a ver también pues que durante años apenas se trataba, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, tú das clase también de como en el garaje hermético, en el garaje hermético de guión. Todo eso está muy bien, pero llega un momento en el que, como suele suceder estas cosas, tomando algo en un salón, os planteáis que hasta qué punto es necesaria que haya una asociación española de guionistas de cómic. Me gustaría que nos volviéramos atrás a esa reunión y nos contarais un poco los pormenores. ¿Quién hace la primera piedra? ¿Qué decidisteis? ¿Qué os llevó al plantear aquella pregunta? Decir, pues sí, pues claro que hace falta, ¿no? Pues, bueno, la verdad es que creo que yo fui un poco el culpable de dar el pequeño empujón, porque, bueno, yo veía que Fernando, sobre todo, estaba muy activo, y Raúl, y bueno, estábamos así los tres como muy activos, y yo siempre pensé que el paso siguiente era hacer la asociación. Ya lo habíamos hablado en los grupos privados de, ¿por qué no hacemos una asociación y tal? Y entonces yo, cuando se acercó el Salón del Cómic, escribí por privado a Fernando y a Raúl, y les dije, tíos, creo que ahora es el momento de intentar hacer que esto vaya adelante. ¿Qué os parece si nos reunimos y tal? Y bueno, la respuesta fue inmediata de sí, vamos a intentarlo. Hicimos así como una reunión de petit comité de los más allegados, porque tampoco queríamos abrirlo en ese momento a todos, sino queríamos saber si le dábamos cierta solidez entre 5, 6, 10, cierta solidez, y a partir de ahí ya arrancar hacia algo más serio, ¿no? Entonces creo que, bueno, a mí solo faltaba alguien que hiciera así un poquito para que eso arrancara, ¿no? Yo creo que fue ese momento en el que nos diesen el empujón. Sí. Sí, y luego en aquella reunión realmente lo que nos planteábamos es si existe una problemática propia de los guionistas de cómic en España, ¿no? O desde España, de decir, bueno, en España, pero que estén trabajando para mercados, tal. Y hablando en la propia reunión nos dimos cuenta de que sí que tenemos ciertos problemas que son nuestros propios, ¿no? Es decir, que son problemas de los guionistas, ¿no? En cuanto a el reparto económico de las obras, en cuanto a la visibilidad de la profesión, en cuanto a la formación específica de guión de cómic, que prácticamente no existe en cuanto a estos temas, ¿no? Entonces dijimos, pues viendo que sí que existe, ¿no? Porque la pregunta que sobrevolaba todo el rato encima de la mesa es, ya existe la ACE, ya hay una asociación de autores de cómic española, ¿por qué no nos metemos en ACE como los guionistas dentro de ACE, o por qué no tratamos de darle un impulso? Y era como, bueno, pero es que realmente sí que tenemos esa problemática propia, ¿no? Y eso es algo que ya está creado, que algo que ya está tal. Si nosotros llegamos en tromba y decimos, ahora queremos hablar mucho de esto, entonces nos van a decir, quietos, nosotros llevamos aquí 25 años o los que sean, ¿no? Y no tenemos esa necesidad. La asociación empieza a funcionar y cuando salen sus estatutos o líneas de actuación traza varias líneas maestras, ¿no? Que me gustaría que desgranásemos un poco cómo considerabais que está actualmente la situación en esos distintos aspectos y cómo creéis o os gustaría que la asociación ayudara un poco a revertirlo. El primero es el asesoramiento legal, ¿no? Era una de las bases. Podría plantearse la pregunta, aunque quizás se ha respondido un poco estos últimos días, hasta qué punto los guionistas son conscientes cuando firman, de lo que firman, de cómo está en ese reparto. Y bueno, hace poco salió una anécdota precisamente que pusisteis en la que especificabais una cláusula de un contrato en el que decían, bueno, pues los derechos para poco menos que literalmente para todo el universo. Como decimos, lo cual hoy en día es limitarte un poco. Ahora ya que está aprobada la asistencia en multiverso ya podían haber tirado para adelante, ¿no? Digo, pero contándonos un poco esta problemática del asesoramiento legal, ¿cuáles creéis que son los principales problemas y cómo creéis que podéis ayudar? El problema fundamental es que hay un desconocimiento
crecimiento en cuanto a derechos de autor y de propiedad intelectual total en el mundo de los guionistas y de los autores de cómic en general. Es decir, la gente no sabe apenas nada sobre propiedad intelectual. No sabe cuáles son sus propios derechos. No sabe cuáles son sus derechos. Entonces, el gran problema es cuando se recurre a el preguntar esto a tus amiguetes, ¿no? Tú le vas preguntando a fulano que lleva toda la vida haciendo cómic, o le preguntas a mengano que es muy amiguete de un abogado, o le preguntas a alguien que es abogado pero que se dedica a una abogacía completamente diferente que no tiene nada que ver con la abogacía específica de derechos de autor, ¿no? Entonces veíamos que había como mucho ese rollo de no, es que nosotros lo que hacemos es nos pasamos el contrato entre nosotros y vamos opinando. Y es como, hostia, pero eso es un peligro, porque al final no estás teniendo una opinión experta de alguien que realmente está versado en el tema, ¿no? Entonces uno de los primeros pasos fue llegar a un acuerdo con Isabel Méndez, que es una abogada especializada en derechos de autor, que además tiene una web especializada en esto, que es firmadopor.com, y le escribimos y le dijimos, Isabel, que queremos llegar a un acuerdo contigo en cuanto a que seas la abogada de la asociación. Entonces Isabel lo que hace es nos ajusta las tarifas para las cosas concretas, y además nos está preparando lo que nosotros llamamos un contrato blanco, que es decir, es un contrato de edición donde te va explicando todas las cláusulas, cómo se pueden negociar, cómo se pueden todo lo que tiene que estar obligatoriamente en un contrato. Y el gran problema que tenemos con muchas editoriales es que ellos mismos no tienen un conocimiento amplio de derechos de autor. Que muchas editoriales te están mandando un contrato que han sacado de modelos que encuentran por internet y lo utilizan para sus editoriales sin revisarlo, sin saber si lo que están ofreciendo es legal, abusivo o no lo es, tiene cláusulas imposibles, no las tiene. Entonces es como te encuentras con estas cosas, ¿no? De, me cedes los derechos para siempre. Para siempre. Para siempre no se puede poner en un contrato, ¿no? O me cedes los derechos para todo el universo. Y dices, pero estamos gilipollas, ¿o qué pasa, ¿no? Entonces, creo que hay muchas deficiencias en ese campo, pero en todas las patas del sector, ¿eh? O sea, es decir, los autores, los editores, en el mundillo en general, hay como mucho, como que el contrato es como, bueno, pásamelo, yo te lo firmo, tú me lo devuelves y tal, ¿no? Y de hecho hay muy poca negociación siempre, ¿no? Hay cierto miedo por parte de los autores a decirle al editor que te manda un contrato, es que revísame esto, cámbiame aquello, porque es que si no, no te lo van a firmar. Y si no te lo van a firmar, te vas a quedar sin publicar. Y si te van a quedar sin publicar, es como, es que yo lo que quiero es publicar. Y el yo lo que quiero es publicar hace que la gente firme cosas así, en plan, folios en blanco. Y eso es una locura. Sí, yo de hecho, al hilo, yo soy de los que opinan que las asociaciones no deberían de existir. Quiero decir, si existen asociaciones es porque hay unas carencias en la sociedad que te obligan a formarlas, ¿no? A mí me encantaría que no existieran y que yo no tuviera que estar ahora otra vez, ¿no? Porque ya peleé por los derechos de la ilustración, ahora me toca pelear por los derechos de guionista, también porque antes era ilustrador y ahora soy guionista. Si me hago torero tendré que pelear, cosa muy improbable. Pero eso, como hay carencias y hay que luchar por tus derechos, hay que educar a la población, porque también hay una carencia educacional en las escuelas sobre lo que es el cómic, sobre lo que es el guión, sobre lo que es la ilustración, etcétera. Como todas esas carencias siguen existiendo, pues no nos queda más remedio que formar asociaciones donde tengamos que tener unos pilares que sea informar, defendernos, etcétera, etcétera. Otro de las vigas maestras sobre las que construir la asociación es la visibilidad, o sea, dar visibilidad a la figura del guionista. También sobre esto, ¿qué creéis que falla? ¿Cómo creéis que podéis contribuir? ¿Cómo os gustaría contribuir? Bueno, el gran problema que tenemos con respecto a la visibilidad es que en el guión o en el mundo de los guionistas de cómic hay como el nivel de los grandes guionistas de cómic, los grandes maestros que están ahí desde siempre y que todo el mundo los conoce, y la nada absoluta, ¿no? Es decir, cada año se editan en España alrededor de 350, 400 obras nuevas de autores españoles, ¿no? ¿Quién las escribe? ¿Alguien sabe quiénes son esa gente que las escribe? ¿No? O sea, ¿sabes que pues hay unos cuantos que han sacado título, ¿no? Pues, Antonio Altarriba ha sacado título,
fulano, mengano ha sacado título, tal ha sacado título, pero luego todo el resto, que también son obras que se tienen que escribir, ¿quién las saca? ¿Dónde están esa gente? ¿Quiénes son esos guionistas? ¿No? ¿Dónde tal? Y luego, en cuanto a la propia profesión en sí, no se conoce, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Siempre decimos que la pregunta que nos suelen hacer muchas veces la prensa generalista con respecto a los guiones, cuando se presenta una obra nueva o cuando tal, bueno, pues hay alguna que siempre es clásica, ¿no? ¿Qué va antes, el guión o el dibujo? Y dices, hostia, pero... ¿En serio? ¿En serio? O sea, ¿cómo me puedes estar preguntando si va antes el guión o el dibujo, ¿no? Entonces, ya no se trata de visibilidad, de decir, oiga, que fulano ha sacado una obra, alabemos todos a fulano. Visibilidad en cuanto a, esta es la profesión, estos son los procesos de trabajo, así funciona. Nosotros queremos tener un apartado de descarga que lo estamos creando con guiones, que tú puedas acceder libremente y descargarte el guión de El ala rota, o descargarte el guión de tal, ¿no? Y que veas pues, cuál es el trabajo que hay detrás, cuál es el proceso que sigue ese guionista, cómo se estructura su trabajo, ¿no? Y es algo que bueno, pues, que pasa un poco como con lo de los derechos de autor, que hay un desconocimiento. Entonces creemos que hay que apostar por... Sí, reivindicar que, lo comentábamos antes, ¿no? Que en los salones se empiezan a invitar también a guionistas, ¿no? Porque parece ser que en los salones solo es interesante la función o el papel del dibujante, pero está muy bien, lo comentábamos antes, ¿no? Habéis invitado a Fernando Llor como guionista, no a Fernando Llor con un dibujante, sino que un poco diferenciar esas dos partes, ¿no? Claramente, ¿no? Y esto cada vez se está haciendo más en los salones también, ¿no? Sí, la segunda parte de esto de la visibilización ya me convenció más, porque al principio estaba pensando, es que no, es imposible, nadie va a conocer, en ningún sitio pasa, ¿no? Es como decir, esas 200 obras que se hacen, ¿no? Bueno, todo el mundo conoce a Messi, pero no todo el mundo conoce al delantero de la Avilés, siempre va a haber niveles de gente más conocida o menos conocida, pero una base desde donde se pongan todos esos nombres, esos son todos los guionistas que han salido, que también sé que estáis trabajando en la web y todo el rollo, sí me parece muy, muy importante, ¿no? Pero quizás incluso más importante dentro de esto de no conocer, que la gente no sepa, es que falta mucha formación, y esa formación es algo en lo que estáis insistiendo mucho, es otra de las líneas maestras, vosotros mismos predicáis con el ejemplo, y me gustaría un poco que nos contarais esta experiencia desde cómo lo queréis desde la asociación, pero también de cómo lo veis como docentes, en el sentido de que hay mucha gente que cuando dice quiero hacer cómic, lo que dice es enséñame a dibujar, ¿no? Y no se da cuenta de toda la otra parte del oficio sobre la que tiene que sustentar, porque además guión es mucho más solo que poner las palabras que dicen los personajes. Contándonos un poco esta otra pata de la asociación y un poco ahí los problemas que os encontráis vosotros en el día a día. Yo quiero insistir en el tema de la formación un poco porque a mí cuando empezaba me pasaba esto, ¿no? No encontré una formación específica para guión de cómic, para escribir cómic, ¿no? Era como, vale, pero yo quiero escribir cómic, pero no tengo un sitio al que acudir, o no tengo unos canales en YouTube que pueda ver, o no tengo unos podcasts que pueda escuchar para específicamente escritura de guión de cómic, ¿no? Creo que falta eso, que lo estamos empezando a crear. Este año lanzamos un curso dentro del Garage Hermético que va a ser específico de guión, es decir, no es ligado a los estudios generales del Garage de los 3 años, sino que va a ser un curso solo de guión en el que los alumnos entran en el primer mes con una serie de ideas y salen al final del curso con un borrador de una primera versión de un guión terminado completo, ¿no? Desligado de que ese alumno quiera dibujarlo él o no, es decir, es un curso de escritura de guión de cómic, ¿no? El hecho de tal, porque creo que empieza a hacer falta este tipo de tal, ¿no? Sí. Muchos de los guionistas que conozco han empezado por yo quería ser dibujante, como dibujaba mal me hice guionista, ¿no? O como no quería dedicarle esfuerzo a mejorar mis aptitudes de dibujo, me acabé siendo guionista. O estas cosas que a veces se escuchan, si yo dibujase bien no tendría que lidiar con todos estos dibujantes y no sé qué tal, ¿no? Pero yo creo que también existe gente que tiene vocación directa, ¿no? De decir, no, yo quiero escribir y quiero escribir cómic. Y no quiero escribir cómic porque no sé dibujar, no, porque yo quiero escribir cómic. Entonces falta formación en ese sentido.
Y luego estamos creando una serie de podcasts que sean pequeñas píldoras con conceptos técnicos de guión, en programas de 3-5 minutos, tal, en el que se escoja un tema concreto, se desarrolle técnicamente y queden ahí colgados para que cualquiera los pueda ir escuchando cuando quiera. ¿Hay una pregunta? Sí, a ver, una pregunta muy breve, que es ¿cuántos miembros tiene ahora la asociación? Y después otra, en la asociación está planteada exclusivamente para guionistas, punto, o gente que también dibuja sus propios guiones, ese podría entrar en la asociación. Ahora mismo somos 30, pero porque acabamos de arrancar, es decir, llevamos 2 meses con la asociación y con agosto de por medio, que siempre es un parón, y realmente nosotros estamos abiertos a que pueda entrar cualquiera que tenga. Sí que pedimos un único requisito, que es tener una obra publicada con ISBN, porque queremos de algún modo darle un aspecto profesional, ¿no? De decir, bueno, pues que sea para gente que realmente ya ha publicado, que tal, y nosotros admitimos todo, dibujantes, coloristas, rotulistas, entintadores, cualquiera que quiera meterse dentro porque comparte nuestros objetivos, comparte nuestra manera de hacer las cosas, pues para adelante. De hecho, ya he apuntado algún autor que es dibujante y guionista. Y la cuarta viga maestra sobre la que anunciasteis inicialmente que iba a funcionar la asociación, es sobre la que más os he preguntado, porque bueno, es un poco así más abstracto, que era una red de apoyo para guionistas. Contadnos cómo funcionaría o qué consistiría esta red de apoyo. Bueno, consiste un poco en crear, por ejemplo, una pequeña listado de editoriales, ¿no? de contactos editoriales, que ya lo tenemos disponible entre nosotros, un poco para que si alguien tiene un proyecto pensado para Dargaud, por ejemplo, pueda acceder a cuál es el correo electrónico de la persona que dirige la colección en Dargaud que más le puede interesar. Es decir, que tú no vayas mandando tus correos a info@dargaud.b, ¿no? Es como, vale, pues esas cosas se pierden en el éter digital y nunca llegan a ningún sitio, ¿no? Por un lado, crear un poco esa red de apoyo en cuanto también a que podamos pasarnos trabajos entre nosotros para comentar pequeños fallos o pequeñas correcciones que podamos hacer, o esto a quién creéis que se lo puedo enviar, o esto a quién creéis que puede encajar, porque es un trabajo que yo creo que se debe hacer de manera individual, ¿no? Es un trabajo de que tú deberías ir conociendo pues quiénes son los editores de tal sitio, los editores de tal otro, cuál es su línea, cómo funciona esto de las líneas editoriales, cuánto tiempo se mantiene una línea editorial antes de que te digan esto que antes me encajaba ahora ya no me encaja y por qué, ¿no? Pero también es importante que la gente que está arrancando, que la gente que tiene una trayectoria más corta o que necesita un empuje, que tú le puedas dar un apoyo en ese sentido, ¿no? Decir, oye, pues yo creo que esto te encaja en tal sitio, yo creo que esto te encaja en tal otro. También queremos crear estamos en ello, un listado de profesionales externos que nos puedan ayudar, tipo de traductores, de maquetadores, de tal, ¿no? De decir, bueno, pues correctores ortográficos, es decir, gente que puedas necesitar en un momento determinado y no sabes a dónde acudir y tengas ahí un listado de decir, oye, pues a mí las traducciones en francés me las hace este tipo, me las hace bien, me suele cobrar más o menos tanto y si vas de parte de la asociación te hace un 5% de descuento. Pues oye, pues está de puta madre también, ¿no? Tenerlo ahí presente. Bueno, ya hemos mirado un poco las líneas maestras, ahora vamos ya un poco con detalles más concretos y evidentes que queremos que nos contéis. ¿Cómo la gente se une a la asociación? ¿Hay pago de alguna cuota o no? Estas cosas más prosaicas, ¿quién forma parte exactamente de la junta directiva? Contándonos un poquito ya cosas más concretas. Bueno, faltaba la quinta pata, ¿no? ¿Cuál era la quinta pata?
Y tú, venga. Nada, teníamos una coña que la quinta pata era dominar el mundo. Bien, bueno. La tuvimos que descartar por cosas obvias. Sí, primero hacemos un partido político, luego un banco. Y luego ya estaba Luego todo. ya. Ahora mismo la junta directiva, digamos que es como una junta directiva provisional de creación de la asociación, era un poco el objetivo, ¿no? Todos los que formamos parte de la asociación en un inicio firmamos los papeles como el acta fundacional, entonces es una junta directiva donde somos 20 y tantos, ¿no? Está el presidente Antonio Altarriba, está el vicepresidente Miguel Ángel, yo estoy de tesorero, o sea que seré el que me fugue. El que domine el mundo, el que domine el mundo, el que domine el mundo. Y tal, la forma de ingresar simplemente, tú escribes a contacto@arg.es, debería haber aquí una factura de contacto@arg.es, te presentas, dices soy fulano, me interesaría saber cómo acceder o cuáles son vuestros objetivos o este tipo de cosas. Y sí que tenemos una cuota, que es una cuota anual de 70 euros, que lo utilizamos después pues, para pagar los servicios de la abogada o pagar determinados viajes para que alguien pueda tener presencia en un evento o este tipo de cosas burocráticas que siempre suponen algún gasto. Comentamos muchas veces, Ángel y yo, ¿no? Que este tipo de cosas pueden desaparecer si no se tienen en cuenta dos circunstancias. La primera, que da igual la cantidad de gente que sea en una asociación, hay 3, 4, 5 que tienen que aceptar desde el principio que lo van a tener que hacer todo o prácticamente todo. No sé si eso lo tenéis claro. Y la segunda, que esto cuando la gente empieza a pelearse unos con otros y acaba pues yéndose a la mierda, ¿no? Es un barco ya con agua. Vosotros, dos preguntas. ¿Tenéis claro que va a haber 4, 5, 6 que van a tener que tirar de ese barco para llevarlo a un puerto continuamente? Y dos, ya ha empezado a pasar como sucede con estas cosas. Esta asociación es una mierda porque está fulanito, a mí esta no me representa, o al revés. Notáis que, digamos, la comunidad de guionistas está ahí muy, muy bien avenida y dicen, ay, qué bien que por fin alguien trabaja por todos. Bueno, yo creo que si yo decidí un poco empujar y tirar hacia adelante es porque ya había visto que habían unas cuantas personas que pensaba que tenían el perfil para tirar esto hacia adelante. Yo vengo de 20 años, soy fundador de la Asociación de Ilustradores de Valencia, lleva 20 años en la junta directiva, socio con más años en la junta directiva, y creo que conocía muy bien cómo son las asociaciones y sobre todo podía percibir que habían unas cuantas personas que pensaba que iban a poder asumir esto, ¿no? Incluyéndome a mí como un poquito también de esa parte de la experiencia, ¿no? Intentando que la experiencia también fuera una forma de apoyarlos y estar con ellos, ¿no? Yo me di cuenta, pues eso, sobre todo, bueno, creo que Fernando acumula mucha energía que creo que tiene que ir sacando hacia afuera y bueno, yo confiaba mucho en Fernando, en Roberto, en Raúl y como decía a mí mismo, y bueno, en cuando se lo vendimos a Antonio Altarriba enseguida dijo, también creo que vio esa energía y dijo, creo que dijo que sí inmediatamente, ¿no? Que también percibió un poco eso, entonces yo creo que sí, ¿no? Y bueno, los ataques y las pullas dentro de la asociación siempre existen, siempre están ahí, pero si logras hacer, como tú dices, un grupo fuerte, exacto, sí. Te permeabilizas contra eso, ¿no? Entonces ya han habido quejas o trolls y tal, pero siempre van a existir en una asociación, ¿no? Entonces yo creo que la junta directiva se tiene que hacer fuerte y simplemente pasar de esa gente, ¿no? Porque al final te das cuenta que lo que te están pidiendo es que les llames tú a su casa para decirles lo buenos que son y para que cuentes con ellos para todo porque son muy buenos. Y esto es al revés, tío. Si tú eres guionista, ven a la asociación a ver qué puedes hacer tú por la asociación, ¿no? Y la tendencia general siempre va a ser el responder con la más maravillosa de las sonrisas, ¿no? Sí. Es que no me han llamado. Bueno, pues ahora mismo te estamos llamando. Ven, hombre, únete, joder, que haces falta, que eres muy bueno. Aquí, que aquí, llevas ahí todos, toda la vida. aquí todos flotan, ven a flotar con nosotros. Y para las peleas desarrollaremos batallas de ingenio, ¿eh? Bien, bien. La verdad es que sí que es verdad que la asociación es muy ingeniosa, quiero decir, Coño, las si conversaciones si no lo son los guionistas, vamos claro, apañados. las conversaciones son muy divertidas. Sí. Ahí, Ángel. También comentábamos, ¿a quién se le ocurrió el nombre? ¿Cómo surgió?
Propuso, ¿no? Unos cuantos. Estábamos como en una batalla de ver un poco qué nombre le poníamos, si nos íbamos al acrónimo normal típico de Asociación Profesional de Guionistas de Cómic, pues la APGC, ¿no? Y creo que fue Juan el Torres, creo que fue que dijo, no, tenemos que ir a una onomatopeya y tal, ¿no? Entonces era como blam, boom, tal, y dijo arg, pero arg como grito de rabia, ¿no? Como me tenéis hasta los huevos. Entonces era un poco creo que fue Juan. Sí. Sí, además parece que es un poco, es como si Comisiones Obreras se hubiera llamado Pico y Pala Benibán. Sí. Pico y Pala Benibán se reúne con el ministro de Trabajo. No, se reúne con el ministro de Cultura y no es un poco... De hecho, nosotros está inscrita la asociación en el registro de asociaciones como Asociación Profesional de Guionistas de Cómic _ARG. Así es como está. Espero que no es la primera parte y Sí. fue la tecla. Sí. No, de hecho, claro, Ya, hombre, pero si matas a alguien en la primera reunión, llamáis la atención que te cagas. no, y luego da un juego muy bueno que es la asociación, la R, pon lo que quieras, revolucionaria, radical, de guionistas de historieta. Reptiliano. El problema ahí también es Creo cuando, que había una producción. sí, cuando de repente alguien hace otra, empieza a haber varias asociaciones de guionistas, ¿sabéis cuándo empieza a haber problemas? Esperemos que eso no suceda. Sí, ¡Bum! sí. Y tal siguiente. No, es que me lo he preguntado muchas veces. Por Pero- donde hemos empezado del tema de derechos de autor, ¿dónde puñetas se puede mirar eso? Tenéis esta abogada que habéis comentado, pero el texto Eso es genial. en concreto legal, que tienes un peñazo, ¿sabes cuál es? Como el texto con Donde se puede mirar todo lo que tiene que ver con derechos de autor. la ley de la propiedad intelectual. O sea, Hay un libro recogido así, ¿no? claro, claro. Y se está haciendo el estatuto del artista. Y se no está sé si creando lo el aprobaron estatuto o no, del pero artista. Creo que estaba a punto de ser aprobado cuando disolvieron. Ya se han aprobado ciertas consideraciones, partes pequeñas del Estatuto del Artista, se está elaborando, pero como vivimos en el sin gobierno, el desgobierno absoluto, pues no. Espera un segundo. Normalmente Contesta. No, que normalmente todas las estipulaciones están en la ley de propiedad intelectual, lo que pasa es que como eso es muy farragoso, cogerte el libro tal cual, entonces normalmente la función de las asociaciones es coger eso, traducirlo un poco y hacer documentos asequibles y digeribles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Federación de Asociaciones de Ilustradores sí que hay una serie de modelos de contratos sacados a partir de los abogados que han tratado la ley de propiedad intelectual y un poco traducidos para que sean entendibles para todos, ¿no? Entonces, yo creo que ellos van a hacer un poco lo mismo, ¿no? Que lo has comentado antes, que vais a hacer como un contrato marco, igual que se ha hecho en ilustración, una serie de contratos marco que tú puedas ver cuáles son los puntos esenciales. Sí, es un contrato comentado además, ¿no? De decir, pues en la cláusula de los idiomas, pues que la abogada lo que te explica es todo lo que puedes poner en esa cláusula, cómo negociarlo, cómo contemplarlo, y que te digan, no es lo mismo que te digan que tú cedes los derechos para España que cedas los derechos para la lengua española, ¿no? Y cuál es la diferencia y por qué y tal, ¿no? Todas estas cosas que a veces te parece que es lo mismo pero no lo es, y entonces tienes que ir manejando. Sí, de hecho yo he de decir que este contrato que nos pasaron sobre todo el universo lo peleamos, nos subieron el precio de las ilustraciones y aceptaron, tenemos que releerlo aún, pero en principio aceptaron el contrato marco que les pasamos nosotros sobre la cesión de los derechos. Quiero decir que pelearlo y discutir es una parte más de tu trabajo y de tu oficio, ¿no? Y bueno, yo quería decir dos cosas. La otra cosa, saliéndome del tema, España ha ganado a Australia, estamos en la final. Es la prórroga. En la prórroga, sí. tú estás viéndolo también, ¿eh? Sí. Y ya para Es acabar... gracias a nosotros. Ha sido Bueno, ha sido un buen guión, ¿eh? antes de empezar la charla van perdiendo de 2, o sea que supongo que sí. Dominar el mundo y esas cosas. Ya una última pregunta, así ya más concreta de ir al detalle. Guionistas de prensa. Quiero decir, imagínate un guionista que lleva haciendo, no sé, una tira de prensa o varias tiras de prensa durante 10 o 12 años.
no tiene una obra con ISBN si no ha sido recuperada en un tomo. ¿Tendrían cabida en la asociación? ¿No tendrían cabida en la asociación? Yo creo que sí, o sea, sería cuestión de analizar caso por caso, ¿eh? O sea, es como si alguien me dice, no, yo es que me llevo autoeditando 15 años, pero no le he puesto ISBN a ninguna de mis obras. Hombre, pues evidentemente tú tienes una trayectoria contrastada que tal y no te vamos a decir fuera de aquí. Pero entonces no tendrías que sacar esa cláusula ya fuera, porque si te la vas a saltar tú mismo... No, yo creo que... O ponerle un corolario. Claro, creo que es cuestión de ver un poco caso por caso. Claro, entonces, salvo que la directiva quiera, ninguno puede No, estar pero- sin SBN. Sí. No sé, no sé. Cosas, si no las pones muy serias al principio, te encuentras con la brutal realidad. Como que vas a Francia, presentas el guión, dicen sí, pero el universo que está generando esto que has creado es nuestro. Ya. ¿Y firmas o no firmas? Y eso no es una teoría, eso es real, lo sabéis. Porque claro, tú puedes crear, es decir, el universo, Alan Moore de Hellblazer, bueno, uno de estos, el del tío de la gabardina, todo lo que se ha generado alrededor es ese universo. Pero no lo escribe él, lo escribe el que le dé la gana a la editorial. Y eso en Francia ya lo hacen. Es decir, tú creas el planeta X con los personajes no sé qué, haces los cómics con el tipo que sea de ese universo, pero hay 5 personajes secundarios que molan mucho. Eso se lo ponen a hacer a otro inmediatamente. Sí, pero bueno, yo a lo que preguntaba Jorge Iván es como una cuestión como muy específica que habría que estudiar, ¿no? Es decir, no te digo, no, pues habría que estudiar el caso, claro. Creo que has planteado dos cosas diferentes, Ángel. Sí. Son las cosas. No te cortes tú mismo, porque entonces ahí sí que viene el problema enseguida. Porque a este sí, a mí no, que solo me edité 14 y al 15 sí. De todas formas, si en toda asociación, cuando surge un caso muy especial, hay un organismo que es la Asamblea General, que en la Asamblea General es donde se pueden cambiar los estatutos, y si es necesario cambiar los estatutos porque ha habido un caso específico demasiado concreto que necesita que los estatutos se cambian, no hay ningún problema. Es decir, es una cosa que en las asociaciones se generan problemas y se solucionan los problemas. A mí eso no me preocupa porque hay formas de solucionarlo, ¿vale? Y la otra, tío, si eres autor y vas a firmar esa cláusula, aunque sea una editorial francesa, míratelo. Quiero decir, tienes una asociación que te está aconsejando que no lo hagas de ninguna de las maneras. Que eso nos ha pasado en la asociación de ilustración. No firmes ese contrato porque si cedes las ilustraciones las vas a perder. No lo firmes. ¿Has firmado el contrato? Sí. Pues yo ya te lo he dicho. Quiero decir, si yo te digo como profesional de una asociación que no lo hagas y a ti te da la gana hacerlo como autor, el problema lo tienes tú, no lo tiene la asociación. Es un problema específico de esa persona. Bueno, pues... Una observación que me parece súper sensato lo que estoy diciendo, porque es verdad, como plantea Ángel, que en principio tiene que haber una cosa o un reglamento que está Claro. para mantener un orden, pero en un momento determinado, si la normativa hace falta cambiarla, porque Claro. la normativa tiene que estar al servicio de los usuarios y no al revés. Claro, pero es un poco lo que yo creo que trataba de sentar Ángel, ¿no? Que no valía la respuesta de lo estudiaremos en cada caso, sino modificaremos la norma para que esto quede registrado, ¿no? Entonces, pero bueno, pero el caso es, la respuesta ha sido guay, o sea que también la asociación mola mucho, era necesaria. Nosotros llevamos aquí apostando un montón de años por la figura del guionista, como apostamos por la figura del dibujante, como apostamos por la figura del entintador, porque todas las ramas de este árbol son maravillosas y son necesarias además, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo y cada año con más decisión. Espero que en un año, en 2 o en 3, cuando vayáis viniendo, vayamos contando también las actividades que ha hecho ARG y quizás, aunque no lo creo, que algún día no sea necesaria la asociación porque ya todos se van a abrazar de aceite, pero como sabemos que esto no va a pasar, seguiremos hablando aquí mucho tiempo con vosotros de cómic. Y ahora esto sigue porque ahora vamos a ver qué hacen nuestros autores para Estados Unidos con esos personajes que conocemos todos.